Hemos hablado el último día del afán de almas. Ahora vamos a hablar de lo que hace posible que tengamos ese afán. En un momento dado de nuestra charla anterior comentábamos que ese afán de almas, siguiendo una frase de San José María, es la sobreabundancia de la vida interior. Pues para que haya sobreabundancia de vida interior, tiene que haber una verdadera vida de oración. Porque sin oración no hay vida interior. Sin oración, podríamos decir, no hay verdadera vida cristiana. Sin oración, desde luego, no hay santidad. Dice un punto de camino: santo sin oración, no creo en esa santidad. Pues vamos a considerar la importancia de la oración en nuestra vida, mirando, como estamos haciendo estos días, a nuestra Madre Santísima en su vida de oración. Aunque también hagamos alguna alusión a la vida de nuestro Señor, pero como estamos en la novena, nos centramos un poco más en su Madre Santísima. Podemos empezar diciendo que sin oración no podemos nada, pero con oración somos verdaderamente poderosos. Podríamos decir, somos omnipotentes, con la omnipotencia que Dios da a las almas que verdaderamente rezan. Verdaderamente rezan y, lógicamente, procuran vivir aquello que contemplan en su oración. No se quedan en una consideración simplemente un tanto espiritual o espiritualista de la oración, sino que implican su vida entera, porque si no habría como una falta de coherencia entre lo que yo hablo con Dios y le pido a Dios y lo que luego yo personalmente vivo. Bueno, pues toda nuestra vida puede ser oración. Sí, toda nuestra vida puede ser oración. Y no es una exageración, no es algo que podríamos pensar muy adecuado, muy propio para las almas que se retiran de este mundo y se dedican a vivir en un convento, en un monasterio, como las carmelitas o como los trapenses, los cartujos. Ciertamente ellos también tendrán que esforzarse y ser perseverantes para llegar a tener esa presencia de Dios continua, pero afortunadamente, gracias a Dios, no es inevitable, imprescindible ese modo concreto de vivir la entrega en la vida cristiana para poder ser almas de oración, para tener presencia de Dios de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. No es una exageración, no es una utopía, no es un deseo que no pueda hacerse realidad. Puede y debe ser una auténtica realidad, como lo es en la vida de mucha gente, de muchas madres de familia, de muchos padres de familia, de muchos profesionales, de mucha gente joven y menos joven. Presencia de Dios constante, oración, podríamos decir, constante de la mañana a la noche. Y a la vez, porque si no sería algo muy raro, sin dejar de trabajar, sin dejar de convivir, sin dejar de llevar a cabo las tareas que la vida misma de la gente corriente, de los cristianos corrientes, lleva consigo. Para darnos cuenta que no es algo que resulte imposible. Podríamos pensar, ¿no tienen presente las personas enamoradas, no tienen presente al amor de sus amores en todo momento, sin dejar de tener la cabeza en las cosas de cada día? Pues nosotros podemos hacer igual, si verdaderamente estamos enamorados del Señor y enamorados de su Madre Santísima. Podemos ser contemplativos en la vida ordinaria, contemplativos itinerantes, como llamaba San Juan Pablo II a San José María, a esa espiritualidad de la santidad en medio del mundo. Contemplativos itinerantes, pues claro que sí, claro que sí. La oración, nos dice el Papa Francisco, abre la puerta a Dios, transforma nuestro corazón, que tantas veces es como de piedra, y lo hace un verdadero corazón humano, un verdadero corazón humano. Cuando hacemos la señal de la cruz, dice el Papa, estamos ya llevando a cabo la primera oración. La oración que es, decía también el Santo Padre, como un impulso, una invocación que va más allá de nosotros mismos, algo que nace
de lo más profundo de nuestra persona, como un deseo de tratar a Dios. Ciertamente hay que suscitar ese deseo, hay que alimentarlo, pero a la vez es como una necesidad también del alma cristiana, que necesita tratar a su Dios, a su Creador, a su Redentor. La oración, dice el Papa, es la voz de un yo que va a tientas, por lo menos algunas veces, en busca de un tú que es Dios. El encuentro entre el yo y el tú no se puede hacer más que con esa oración personal, íntima. O como decía San Agustín de una manera preciosa, y lo recoge el Catecismo de la Iglesia, la oración es, lo sepamos o no, el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Habla con esa imagen, a partir de aquella escena del Evangelio, la samaritana le pide al Señor de beber en el pozo de Jacob, cuando el Señor empieza pidiéndole a ella y acaba ella pidiéndole a él. Bueno, pues ese encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre es la oración. Bueno, pensemos un poco en nuestra Madre la Virgen, incluso también si queréis en San José, porque hablar de la Virgen a la vez fácilmente nos lleva a pensar en San José. Podemos imaginar a nuestra Madre en las tareas habituales de su casa, en Nazaret. Pues tendría una presencia, iba a decir, natural y sobrenatural, por ser una mujer piadosa. Con tanta frecuencia meditaría en las escenas del Antiguo Testamento en las que se hablan de la historia del pueblo de Israel, de las maravillas que Dios hizo con su pueblo y concretamente de las profecías mesiánicas que anuncian que en un momento dado de la historia llegará el Mesías. Qué ajena estaba ella a saber que ese momento estaba ya a punto de llegar. Y además, en ella misma, cuando el ángel San Gabriel se le aparece, pues estaría trabajando, pero a la vez con gran presencia de Dios. No altera a nuestra Madre la presencia del embajador angelical. Y después, a lo largo de su vida ya con su hijo durante tantos años, ¿cómo tendría, lógicamente, la presencia física de Cristo, Hijo de Dios, y a la vez Hijo de María? Lógicamente daría en María una presencia constante, que no sería solamente la contemplación física del niño que va creciendo, sino que vería en ella tantas cosas que a la vez la historia le iba a ir indicando, como sucederá cuando lleguen a... Y lógicamente nosotros no hemos tenido ni podemos tener nunca, nadie, esa convivencia con nuestro Señor. ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos? Pero le podemos tener, claro, le podemos tener y le tenemos de hecho en nuestra alma en gracia y su presencia real, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad en el sagrario, para tratarle también con la misma cercanía, con la misma intimidad, con el mismo amor con el que le trató su madre. Y luego pensemos en la vida pública, cuando ya el Señor deja Nazaret, cómo la Virgen seguiría tan pendiente de su hijo en todo momento. Eso era oración. Y las cosas que le llegaran de lo que su hijo iba haciendo y diciendo en los diversos lugares de Galilea o de Judea, o los milagros que empezaba a hacer, todo eso le llegaría a la Virgen Santísima, como es natural, y cómo le alegraría y cómo alimentaría su vida interior. O como nos dice el Evangelio en el episodio del niño perdido en el templo, cuando regresan a Jerusalén, a Nazaret, y dice el evangelista, y la Virgen guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Qué es eso sino oración? Hacer oración a partir de esos acontecimientos históricos de la vida de su hijo. No digamos nada, la oración, diríamos, junto a la cruz, identificada totalmente con el querer de Dios para su Hijo. Y después de la resurrección, eso que nos cuentan los hechos de los apóstoles, que perseveraban todos juntos en la oración, en la fracción del pan, con María, la Madre de Jesús.
el Santo Padre nos dice: alguien ha comparado el corazón de María con una perla de incomparable esplendor, formada y pulida por la paciente aceptación de la voluntad de Dios a través de los misterios de Jesús meditados en la oración. ¡Qué maravilla si nosotros también pudiéramos parecernos un poco a nuestra Madre, con un corazón abierto a la palabra de Dios, con un corazón silencioso, con un corazón obediente, con un corazón que sabe recibir la palabra de Dios y la deja crecer como una semilla para el bien de la Iglesia? En definitiva, nuestra Madre ha aprendido tantas cosas como nuestro Señor, su Hijo, nos dijo sobre la oración. Que estemos vigilantes, que oremos para no caer en la tentación, como les dirá a sus apóstoles en el huerto de los olivos. Que pidamos con constancia y recibiremos, que llamemos y se nos abrirá, porque necesitamos pedir tantas cosas materiales y espirituales, y quizá tenemos de insistir un poco más, no solo en las materiales, sino en las espirituales. Señor, que se acerque a ti este alma, este hijo, esta hermana, este amigo. Señor, que nos convirtamos, que te descubramos, que te amemos, que te sigamos. Pedir, pedir, pedir. Pedir como Santa Mónica la conversión de su hijo Agustín y llegará a ser el gran San Agustín, ¿no? Por supuesto, rezar para adorar, en primer lugar, antes de nada, para adorar. El primer fin de la oración, adorar a Dios como Dios que es, el primer fin de la oración. Señor mío y Dios mío, como Santo Tomás en aquel segundo domingo de Pascua. Señor mío y Dios mío. Adoramos y damos gracias por tantos beneficios recibidos, incluso aquellos de los que no somos conscientes. Luego pedimos y también desagraviamos por nuestros pecados, por nuestras omisiones, por nuestra falta de correspondencia a la gracia de Dios, también por otros pecados ajenos, de los que a veces quizá nosotros podemos tener algo que ver, por no haber dado buen ejemplo, por no haber sabido aconsejar a tiempo, corregir a tiempo. Y en fin, el Padre Nuestro, como la oración por excelencia, esas peticiones que hacemos al Señor, si las meditamos cada una de ellas, nos da para muchos ratos de oración y para ver los aspectos esenciales de la oración cristiana. El Catecismo dedica un montón de puntos a comentar detalladamente cada una de las expresiones, peticiones del Padre Nuestro, ¿no? Que vale la pena que por nuestra cuenta las meditemos. En fin, San Pablo, ¿verdad? Conviene orar siempre y no desfallecer. Y tenemos tanto que pedir, tanto que pedir. También estamos aquí en el oratorio junto a los restos del Caballero de Gracia. Pues su oración intensa cada día, hasta el último momento de su vida, junto al sagrario, por la mañana, por la tarde. Así pudo hacer tanto bien a tantas personas en las diversas fundaciones que llevó a cabo, porque rezaba mucho, como han rezado mucho los santos, todos los santos, ¿no? ¿Y yo cómo rezo? Pues puedo empezar ya con el primer minuto de la mañana, ofreciendo el día al Señor, para que me ayude a hacerlo bien, dándole gracias, poniendo todo en sus manos. Y puedo tener un rato diario de oración, compatible con un trabajo intenso, la necesidad de cuidar bien el horario, de tener establecido un tiempo para cada cosa, porque si no, será muy difícil que seamos constantes en la oración, en la meditación diaria, en la meditación de la palabra de Dios, como nos ha aconsejado el Papa, siguiendo el ejemplo de nuestra Madre la Virgen, el Santo Evangelio, el Evangelio de la misa de cada día, por ejemplo, o los evangelios correspondientes a los tiempos litúrgicos, ahora el Adviento, la preparación de la Navidad. Y podemos rezar el Ángelus a mediodía, y podemos hacer la visita al Santísimo en algún momento de la tarde. Y por supuesto podemos ofrecer el trabajo y darle gracias por las tareas realizadas, y eso nos va dando esa presencia de Dios constante, como antes recordábamos, ¿no?
Y si podemos, vale la pena que vayamos a misa diariamente y que recemos el rosario también diariamente. Todo esto es posible en gente que trabaja muchas horas al día, que tiene que atender su casa, sus hijos, su familia. Es posible, muchísima gente lo vive. ¿Por qué no voy a ser capaz yo? Es cuestión de un poquito más de amor a Dios y de un poquito más de orden. Y nuestra vida se irá llenando de esa presencia de Dios, que a la vez nos va a dar mucha alegría, mucha paz, mucha tranquilidad y un mejor aprovechamiento del tiempo y por tanto una mayor eficacia en nuestros trabajos. Y terminaremos el día con un breve examen de conciencia para ver lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que podríamos haber hecho mejor, y haremos un pequeño propósito para el día siguiente. Y las 3 Ave Marías a Nuestra Madre Santísima, pidiendo por la pureza en esos momentos de la noche, del sueño. Y así, pues, el día entero, sin darnos cuenta, lleno de presencia de Dios, que se va a la vez complementando con esas jaculatorias, esas oraciones muy breves, Ave María Purísima, o oraciones a Jesús sacramentado, o al Sagrado Corazón de Jesús, o al Corazón Inmaculado de María. Son frases muy cortas, muy breves, que son como eso, jaculatorias, como saetas que lanzamos al cielo. Las miradas a la imagen de la Virgen que tendremos en algún lugar de nuestra casa o que llevaremos a lo mejor en una pequeña imagen en la agenda o en el bolsillo. Bien, pues son aspectos concretos, ¿no? Para tratar al Señor como Él le trató a la Virgen, con una enorme confianza, con una enorme sencillez, con una enorme intimidad, como hijos suyos que somos, hijos de Dios, hijos de María. Y esa oración nos llevará a imitar sus vidas y viviremos casi sin darnos cuenta, cada vez de modo más intenso, una oración constante. Estaremos con los pies muy en la tierra, muy al tanto de las cosas de cada día y a la vez con la cabeza y el corazón en el cielo. Esa unidad de vida que como hijos de Dios debemos vivir. Pues que así sea si sabemos concretar algún detalle para llevarlo a cabo.